Bien, en el segmento anterior le señalé la importancia de la regla de Valdés y cómo se define la tasa de interés de política monetaria en base a la desviación de la inflación esperada con relación a la meta. La desviación o brecha entre el producto o el crecimiento del producto con relación al crecimiento potencial o simplemente el nivel de producción que usted tiene, el Producto Interno Bruto, con relación a la tendencia o el Producto Interno Bruto potencial. Y por último, en función de la volatilidad del tipo de cambio. Esa regla ha sido exitosa, sin lugar a dudas. Miren, cuando usted tiene a Héctor Valdés en el Banco Central, la tasa de inflación promedio es de alrededor del 5%. Cuando usted tiene otro gobernador, la tasa de inflación promedio es de alrededor del 25%, tomándolo de los 80 hacia acá. Usted me dirá, sí, eso es así, sí. Usted puede entrar y hacer los números y le va a dar eso. Usted me dice, entonces Héctor Valdés ha sido sumamente exitoso. Sí, definitivamente la regla de Valdés ha sido sumamente exitoso, enfrentando choques. Enfrentó choques como huracanes, 1998, enfrentó choques importantes en la economía, como fue la crisis financiera en el año 2008, 2009, y pudo también enfrentar otros eventos de desaceleración de la economía a nivel mundial y no hubo mayores inconvenientes en la economía dominicana. Si usted observa el crecimiento de la economía, ha sido el más alto de la región en los últimos años y ha tenido esto un crecimiento en términos promedio de alrededor del 5% y en los últimos 8 años del presidente Danilo Medina pues estuvo por encima de ese 5%, estuvo alrededor del 6%. Pues bien, ¿qué sucede? Esta regla de Valdés ahora se está enfrentando a el peor choque macroeconómico en la historia a nivel global. Es un súper reto que se tiene que enfrentar de una forma, es una operación de alta precisión, esto es lo que hay que hacer. Y Valdés inmediatamente reaccionó, y eso lo hizo el marzo 16, como señalé en el segmento anterior, reduciendo la tasa de interés en 100 puntos básicos. Esa tasa de interés de política inmediatamente influye sobre la tasa de interés activa. ¿Por qué? Porque había que tratar de mandarle un mensaje a los agentes económicos de que el Banco Central, su Banco Central, le iba a apoyar y que iba a evitar una quiebra masiva de empresas, reduciendo lo que es el costo de adquisición de los fondos prestables. Entonces, ese es el primer mensaje. 100 puntos básicos, pero al mismo tiempo libera decenas de miles de millones de pesos y centenares de millones de dólares. Claro, libera todos esos recursos el Banco Central. ¿Por qué? Porque estamos ante una situación de recesión. Vuelvo y señalo, Estados Unidos espera que este año por lo menos 5% a la baja. También la economía global 5% a la baja. Europa entre 7 y 8%, pero así otros países de la región, usted ni se imagina la situación. República Dominicana, no cabe duda de que va a tener una contracción de alrededor del 5%. Esto es solamente comparable con lo que sucedió en el año 1990, que en ese momento se tuvo una contracción del 5% del Producto Interno Bruto y al mismo tiempo una tasa de inflación de un 80%. Eso fue terrible el año 1990. Afortunadamente ahora, como tenemos metas de inflación, una correcta definición de la política monetaria, pues tenemos estabilidad de precios. De hecho, de acuerdo a las últimas observaciones de la variación de los precios o del índice de precios del consumidor, que se convierte esa variación en tasa de inflación, pues se tiene que la tasa de inflación esperada está entre 4% más o menos 1, que es la meta de inflación. Por lo tanto, ese ahora mismo no es el elemento importante dentro de la fórmula o regla de Valdés. El elemento más importante ahora es la actividad económica. Y por eso, después de reducir esos 100 puntos básicos en marzo, nuevamente en agosto, final de agosto, el Banco Central vuelve y reduce entonces la tasa de interés y hace también una reducción, lleva a cabo una reducción del corredor entre la tasa de interés de expansión y de contracción, la repo y overnight. ¿Para qué? Para que de esa forma, entonces, colocar justamente en el medio, con un más o menos 0.5 o 50 puntos básicos, la tasa de interés de política monetaria. Es decir, que esto es fino lo que se está haciendo. Ahora bien, hay que darle un apoyo al Banco Central. Hay que darle un apoyo. En primer lugar, la política fiscal tiene que apoyar. Para poder recuperar la actividad económica, la política fiscal tiene que apoyar. ¿Cómo? Bueno,
Hay un déficit que ya lo señalamos en otros comentarios, que para todo el año va a ser del 9.3% del Producto Interno Bruto. Un déficit enorme, nunca antes habíamos tenido un déficit de esa magnitud. Ahora, sí se puede lograr entonces obtener financiamiento internacional para financiar la parte correspondiente a lo que queda de año, que es un déficit en este último presupuesto de 4.1% del Producto Interno Bruto. Hay que buscar entre 3.000 y 3.500 millones de dólares. En los próximos días tiene que salir ya el ministro de Hacienda a buscar esos capitales en los mercados internacionales. República Dominicana ha vendido una historia de crédito, de buena paga, una historia de estabilidad macroeconómica, y esto hay que sacarle el provecho ahora en esta coyuntura que necesita República Dominicana esos recursos. República Dominicana debe y puede obtener 3.000 millones de dólares en los mercados de capitales y financiar ese déficit. Con esto, ¿qué se logra? Pues que el déficit público, en vez de financiarlo con recursos internos que presionaría al sector privado, excluyéndolo de la actividad económica, pues se logra con estos recursos dos elementos. Primero, evitar que el sector privado sea expulsado de los mercados de fondos prestables, pero al mismo tiempo ayudar a que entren divisas, y esas divisas el Banco Central puede utilizarlas para fortalecer su posición de reservas internacionales. Y ese fortalecimiento le va a ayudar entonces en los próximos meses a mantener estable el tipo de cambio sin que haya incertidumbre con su variación. Ese es el principal elemento que hay que poner ahora sobre la mesa. Mantener la estabilidad macroeconómica, la estabilidad de precios, el crecimiento de la economía, que se vaya acelerando, pero manteniendo también una baja volatilidad del tipo de cambio. Entonces, definitivamente, esa colocación va a ser el empalme que necesita Héctor Valdés en el Banco Central para poder entonces continuar con esta política monetaria, enfrentando el peor choque en la historia, y esto obviamente que va a ayudar entonces a la recuperación de la economía. Claro, hay otro elemento que es también importantísimo, que es el turismo, y ahí, sin lugar a dudas, el trabajo de David Collado es clave, es fundamental. ¿Qué significa esto? Él tiene que salir, ya se ha visto cómo ha estado en contacto con los principales elementos y jugadores de lo que es el sector turismo para la República Dominicana, a nivel internacional, pero también para la República Dominicana, que son los españoles, y está entonces ayudando con medidas para poder crear una burbuja sanitaria que permita que vengan los turistas a disfrutar de la República Dominicana con el convencimiento de que se le va a dar el apoyo que requieran en caso de que alguno de ellos puede estar en una situación de contagio del COVID, porque se le va a facilitar un seguro de salud, que le va a brindar los servicios en caso de que haya una situación de contagio. Ahora, esto va a ayudar definitivamente a que se pueda recuperar la principal fuente de divisas del país. Entonces, si tenemos, uno, la regla de Valdés en funcionamiento, donde se ejecute esa política monetaria que ha asegurado por años la estabilidad de precios y al mismo tiempo un crecimiento adecuado, minimizando la incertidumbre o volatilidad del tipo de cambio, manteniendo esa regla de Valdés ejecutada en los próximos años, y en particular en esta coyuntura terrible para la economía dominicana y para la economía global, como decía la economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, que decía que era la peor crisis que se había registrado, todavía más acentuada que la Gran Recesión. La Gran Recesión fue más larga, pero esta ha sido más profunda, una crisis bien profunda. Claro, los Estados Unidos ya comienzan a mostrar una recuperación, por eso vemos que vienen las remesas. Fíjense cómo en los últimos meses ha estado creciendo por encima del 20% en promedio, y esto ayuda a que mejore República Dominicana su disponibilidad de divisas. Recuerden que las remesas constituyen la segunda fuente de divisas de la República Dominicana, el turismo la primera. Ahora, entonces, teniendo el Banco Central, teniendo a un gobierno que sea capaz de obtener esos 3.000 millones de dólares, vendiendo la historia de estabilidad que durante años hemos tenido, y en particular en estos últimos 8 años, vendiendo esa historia en los mercados de capitales, pues se va a poder atraer esos 3.000 millones de dólares. Teniendo el Banco Central con la regla de Valdés,
teniendo un gobierno que sea capaz de hacer esa emisión de los 3.000 millones de dólares y teniendo entonces un ministerio de turismo dinámico, un ministerio de turismo que salga a buscar a los turistas, convencer de que vengan a República Dominicana y venderle un servicio de salud en caso de que haya algún tipo de emergencia, pues entonces así se pudiera recuperar la economía dominicana. Pudiera ser la economía dominicana y colocarse en una trayectoria que sea de rápida recuperación. Y esto es importante combinar todos esos elementos. Vamos a darle todo el apoyo que se requiera por parte de las autoridades, porque aquí, como sector privado, hay que entender que la responsabilidad del sector privado es clave. Los agentes económicos privados representan el 85% del crecimiento de la economía. Consumo, inversión privada es lo fundamental para la economía. Si el consumo sube, si sube la inversión, pues puede haber una recuperación rápida. Este año va a ser un año duro. Es muy probable que la economía caiga en un 5%. Pudo haber sido peor, pudo haber sido una contracción económica y al mismo tiempo presiones sobre el tipo de cambio excesivas o presiones sobre los precios excesivas, pero se ha mantenido la estabilidad macroeconómica. La gente confía en lo que son sus autoridades monetarias, sin lugar a dudas, y lo que hay que hacer es que el gobierno, que es un gobierno nuevo, demuestre que también va a manejar bien las finanzas públicas, que va a saber vender la historia de la calidad de crédito. Y obviamente todo esto es bueno decirlo, todo esto ponerlo en una camisa donde usted le ponga un sellito aquí que diga Fondo Monetario Internacional. Es bueno que cuando vayan a los mercados internacionales vayan señalando de que van a estar acompañando del Fondo Monetario Internacional en los próximos años. No estoy diciendo que es para hacer ningún ajuste ahora, y el Fondo Monetario no se lo va a exigir. El Fondo Monetario no le va a exigir ningún tipo de ajuste ahora a la economía dominicana. Para el año que viene sí le va a decir, comiencen a diseñar su política que me asegure a partir del año 2022 la estabilidad de las finanzas públicas y de la deuda pública. La sostenibilidad de la deuda pública es clave para mandarle ese mensaje. Fíjense, hoy yo consigo el financiamiento diciendo que voy a tener una política fiscal que me asegure la sostenibilidad de la deuda en el año 2022, pero tengo que decírselo hoy. O sea que sería bueno, este es mi consejo para las autoridades, que vayan al Fondo Monetario Internacional y que le vayan a los mercados de capitales diciendo, óiganme, tengo la regla de Valdés, tengo un gobierno que va a estar respaldado por el Fondo Monetario Internacional y tengo al mismo tiempo un ministerio de turismo que va a estar pues haciendo todo lo posible y lo imposible para atraer los turistas y recuperar esa primera fuente de divisas que tiene el país, que es los ingresos por turismo. Ya lo que es remesas se está recuperando, va bastante bien. Los Estados Unidos está recuperando su capacidad de generación de empleo en este último mes que pasó, 1.4 millones de nuevos empleos, y obviamente que esto significa recuperación. Ya la tasa de desocupación está por debajo del 9%. Todo esto ayuda a los dominicanos que viven allí y que están recibiendo ingresos y que al mismo tiempo entonces pueden enviar sus $100, $150 a sus familiares aquí en República Dominicana y constituyen esa segunda fuente de divisas del país. Este sería el paquete que hay que vender a los mercados internacionales para atraer esos 3.000 millones de dólares. Si eso se trae, a mí no me cabe la menor duda de que ya para el año que viene podemos estar creciendo entre un 4 y un 5%, y ya para el año 2022 pues la economía dominicana puede ir a toda marcha. Esta es una economía muy flexible, una economía que reacciona bien a la buena política fiscal, a la buena política monetaria, a la buena política cambiaria, reacciona bien. Y ese es el mensaje que hay que dar, que se va a mantener la buena política monetaria, que se va a mantener la buena política fiscal, que se va a mantener la buena política cambiaria, para así asegurar que los agregados económicos van a reaccionar positivamente. Ese sería el mensaje. Vamos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.